Mi padre se llama Darío y por más de 22 años fue minero en un lugar llamado Mineral del Monte por allá de los años 1977. A lo largo de todos sus años como minero se llenó de historias paranormales que le sucedieron a él así como a sus colegas, pues dice que las minas están llenas de cosas que no tienen explicación alguna. Entre los años 1980 y 1984, mi padre trabajó muy duro en la mina, siendo así la única forma de poder mantener a la familia que recién había formado con mi madre. Las jornadas en ese lugar eran extremas en ese entonces, tanto así que había ocasiones en las cuales tenía que trabajar hasta entrada la noche e incluso llegada a la medianoche. Fue precisamente una noche de estas que se quedó muy tarde a trabajar que le ocurrió lo siguiente. Cuenta él y un amigo suyo que estaban trabajando en la mina como a eso de las 11 de la noche, cuando algo los tomó por sorpresa. Se trataba del llanto de un bebé. Ese ruido, aunque era un llanto débil y lejano, se podía escuchar claramente, pues el eco del niño resonaba en toda la mina. Mi padre, a diferencia de todos nosotros, que de escuchar eso, y en ese lugar ni de locos iríamos a investigar, él sí se preguntó de dónde venía el llanto, y aún más preocupado se dijo el por qué había un bebé en ese lugar y a esas horas. Quizás se trata del hijo de uno de los mineros que vino con su madre. Fue la respuesta que su compañero le dijo, pero recordaron que según, y hasta donde sabían, eran los únicos mineros a esas horas. Aquel llanto se mantuvo por un largo tiempo, siendo constante y sonoro. De hecho, parecía estar más cerca de donde ellos se encontraban. Era como si el ruido estuviera avanzando. Mi padre, intrigado y armado de valor como los hombres de aquella época, le dijo a su compañero que lo esperara, en lo que él iba a ver de qué se trataba todo aquello. Caminó por unos 15 o 20 metros al interior de la mina, que era de donde el ruido se escuchaba con más fuerza. Siguió el sonido, mismo que lo condujo hasta una pequeña cueva que estaba en las paredes agrietadas de la mina, siendo que justo ahí encontrara a un bebé llorando. Él se sorprendió, pues no daba crédito de cómo rayos pudo haber llegado aquel infante a ese lugar tan frío y oscuro. Volteó a todos lados e incluso empezó a preguntar si alguien estaba cerca. Al no escuchar respuesta, se dijo que quizás algún desalmado dejó al niño ahí para deshacerse de él. Mi padre tomó al niño en sus brazos y trató de consolarlo, pero por más que lo arrullaba no paraba de llorar. Después de un rato mi padre regresó con su amigo y le enseñó al bebé. Los dos dijeron que tenían que salir de la mina con el bebé, ya que era peligroso tener a un niño tan chico en ese lugar. Además que tenían que llevarlo con la policía para hallar a los culpables de aquel atroz hecho. Con cuidado y con el niño en brazos, mi padre y su amigo salieron de la mina, pero dice que a cada paso que daban, él como a su amigo, mencionan que el aire se volvía cada vez más frío y la oscuridad parecía un poco más densa. Mi padre empezó a sentir una presencia inquietante a su alrededor, como si algo o alguien lo estuviera observando. Tenía la sensación de que algo malo iba a suceder. Finalmente, cuando mi padre vio la salida de la mina, apresuró su paso para sentirse más tranquilo, pues creía que ese malestar era propio del llamado mal de mina. Mi padre cuenta que mientras más se acercaba a la salida, aquel bebé que cargaba se volvía más y más pesado. Pasó de pesar unos 3 o 4 kilos a pesar más de 20 o 30, pues le costaba sostenerlo en brazos. Era como si su peso aumentara con el tiempo. Aquello le causó algo de duda, haciendo que bajara la mirada hacia sus brazos, donde para su ingrata sorpresa, el bebé se había convertido en un gran pedazo de piedra sólida.
Él y su amigo se quedaron petrificados, pues ambos fueron testigos de cómo el bebé se convirtió en eso. En ese momento los dos se persinaron y rezaron un Padre Nuestro, ya que lo que vieron había sido algo muy diferente a un bebé. Habían visto a una entidad o algo que había tomado aquella forma. Mi padre dice que el llanto del bebé no solo los espantó a ellos, pues fueron varios los mineros que dicen haber vivido una experiencia similar a aquella, pues en esa mina de mineral del monte algo habita en forma de bebé. Buenas noches, querida comunidad de contadores de historias. Mi nombre es Leo y envío este relato desde Sonora, México. Esto no me ocurrió a mí en específico, sino a mi tío Heriberto, quien fue minero por un buen tiempo cerca de las minas de Cananea. Mi tío dice que en el año 1998, más o menos, en la mina donde él trabajaba se empezó a dar una serie de desapariciones un tanto extrañas. Varios de los trabajadores misteriosamente desaparecieron. Cada semana era común escuchar que uno o dos de ellos no se presentaban a trabajar. Eso era raro porque ni siquiera pasaban a cobrar su última semana trabajada. Además que, ya siendo un poco más minuciosos, todos los desaparecidos eran mineros foráneos, es decir, que venían de lugares alejados a la mina de Cananea, o bien que venían incluso de otros estados en busca de trabajo. Al paso de las semanas se llegó a un total de más de 17 desaparecidos. Por más que se llegó a preguntar en los alrededores de qué pudo estar pasando, nadie sabía exactamente lo ocurrido. Lo más que se sabía era que los mineros afectados entraron a trabajar a la mina, pero ya no salieron. A la par de esas desapariciones de mineros, otros también mineros se empezaron a hacer muy ricos. Se trataban de unos 3 o 4 mineros quienes también trabajaban ahí, pero de buenas a primeras se hicieron de un buen dinero. Cuando se les preguntó cómo fue que cambió su vida tan rápido, simplemente dijeron que les había llegado una herencia. Eso era raro, siendo que todos esos mineros no eran familiares y que a cada uno le llegara una herencia no sonaba nada lógico. Incluso se llegó a pensar que ellos habían encontrado oro o alguna piedra preciosa en la mina, pero tampoco, pues esa mina era de carbón natural. Una noche, cuando mi tío regresaba de la mina, dice que se le olvidó algo de herramienta dentro de ella. Para la hora ya serían más de las 7 y la noche estaba cayendo. Se dio prisa y regresó corriendo para traer su herramienta, no fuera a ser que se la robaran. Con cuidado él entró a la mina y dice que vio como al fondo había unas luces destellando y voces hablando. Pensó que eran compañeros suyos que aún seguían dentro. Quiso pasar a saludarlos antes de irse, pero por si acaso se fue acercando lentamente. Los ojos de mi tío se abrieron a más no poder cuando se dio cuenta que aquellos hombres en efecto eran compañeros suyos, pero de antaño. Se trataban de los 4 mineros que se habían hecho ricos según por haber heredado una fortuna. Sin embargo, había un quinto hombre más. Este se trataba de un minero que estaba en el piso amordazado y atado de pies y manos. Mi tío quiso salir de ahí, pero sintió curiosidad de qué rayos pasaba. Se quedó viéndolos cuando dice que uno de los hombres tomó un cuchillo y, como si fuera el cuello de una vaca, dio una estocada mortal al hombre atado. Mi tío casi grita del susto, pero por suerte no lo hizo. También quiso salir corriendo, pero tampoco pudo. Tenía congeladas las piernas del miedo. Apenas había tomado fuerzas para regresar cuando
Dice que de la tierra que había sido empapada por la sangre de aquel hombre, algo empezó a salir. Se trataba de una mano podrida que tenía pedazos de carne echada a perder, además que se veían incluso sus huesos. Esa mano tomó el cuerpo del minero y lo fue hundiendo en la tierra. Vio cómo poco a poco esa mano lo consumió por completo, para después esa misma mano dejar unas monedas de oro que los hombres tomaron. Ahí fue que entendió que las desapariciones de los mineros en esas semanas no habían sido solamente casualidades, sino que esos 4 tipos habían estado ofrendando a personas dentro de la mina a cambio de oro. Mi tío ya no trabajó más en esa mina por temor a que le pasara algo, y tampoco abrió la boca porque esos hombres se volvieron muy poderosos con el tiempo, aunque al mismo tiempo así les pagó, pues en el año 2010 el último de ellos falleció y lo hizo de una manera horrible, al igual que todos los otros. En mi comunidad existe una vieja mina que según data de los años de la conquista española. Mi pueblo se llama La Ventosa y está en el estado de Veracruz. Según cuentan mis abuelos que le contaron sus abuelos, y así hasta llegar a los años 1800, que en ese tiempo colonos españoles llegaron al pueblo de paso. Sin embargo, entre aquellos viajes que hicieron, en alguna ocasión llegaron a descubrir una veta de oro. De inmediato se construyó una mina y se empleó a todos los habitantes del pueblo para ayudar a sacar aquel preciado metal. Según cuenta mi abuelo, dice que su abuelo fue partícipe de eso con la edad de 15 años en la mina. En ese entonces, las condiciones de trabajo eran deplorables y por demás extremas. Se trabajaban a todas horas y no tenían tiempo de descanso, y aún peor, cuando alguien fallecía por algún derrumbe o envenenamiento por inhalar gases tóxicos, era enterrado en la misma mina. Por ese motivo no era de extrañarse que frecuentemente cosas extrañas aparecieran dentro. El abuelo de mi abuelo llegó a decir en una ocasión que mientras se encontraba descansando junto a un grupo de otros tantos mineros, ocurrió algo un tanto perturbador. Menciona que estaba descansando a la hora de la comida dentro de la mina, donde todo estaba oscuro y frío. La poca luz que había era dada por los candiles de petróleo que colgaban de los puntales que aseguraban la estructura. Ellos estaban tranquilos platicando y recuperando fuerzas, cuando de pronto dicen que escucharon el grito de varios hombres al interior de la mina. Preocupados por escuchar eso, corrieron al interior para ver qué estaba pasando. Al llegar se percataron que muy al fondo, donde apenas se estaba escarbando, se podía ver un hombre que se estaba quemando. Parecía como si a ese hombre se le hubiera caído aquella lámpara de petróleo por accidente y se estuviera consumiendo. Al estar en esa posición nadie pudo hacer algo. No había agua, ni forma de sofocar el fuego. Lo único que podían hacer era verlo, ver cómo se consumía. Aquella escena, que se tornó muy atroz y extraña, se puso aún peor, pues a los ojos de todos aquellos mineros que veían aquella escena tan horrible, dicen que presenciaron cómo ese hombre en llamas empezó a desaparecer. El brillo que emanaba al ser consumido por las llamas, así como los gritos que daba, se fueron consumiendo poco a poco, hasta que ya no hubo nada. Ese hombre desapareció por completo, como un fantasma. Los mineros quedaron con las caras sorprendidas, pues dicen
que no creían haber visto eso que se apareció enfrente de sus ojos, una alucinación que la misma mina les hizo. Desde la fecha y hasta el día de hoy, se dice que si entras a la mina puedes ver cosas extrañas dentro. Hola Memo, mi nombre es Jaciel y lo que estoy por contarles es algo que en mi pueblo en su tiempo fue muy común, pero que hoy día de solo recordarlo suena completamente aberrante. Nací y crecí en un pueblo minero en el estado de Hidalgo, el cual por cosas personales no quiero dar su ubicación exactamente. En aquel pueblo desde hace más de 100 años, la gran mayoría de los habitantes se dedicaban a la minería y aunque ese trabajo era mal pagado y de alto riesgo, no teníamos muchas opciones. Cuando cumplí 19 años me vi en la necesidad de tener que entrar a trabajar a la mina, que estaba en medio de un cerro al cual le decíamos Cerro de la Cruz. Aquel cerro tiene ese nombre ya que desde hace muchos años atrás se dice que ahí apareció una cruz blanca de la nada. Nadie sabe quién la puso o cómo llegó ahí. La cosa es que simplemente un día ya estaba. En su momento mi madre no estaba de acuerdo que trabajara en esa mina específicamente. La razón de ello era que en ese lugar desde siempre se habían dado desapariciones y decesos un tanto extraños. Había derrumbes, asesinatos y demás crímenes que nunca tuvieron solución alguna. Era por todo eso que a mi madre no le daba buena espina que entrara a trabajar ahí, sin embargo, yo no tenía de otra. Era de los trabajos más accesibles en su tiempo, y bueno, ¿qué más daba? Las primeras semanas en aquel lugar fueron relativamente normales, mala paga y condiciones muy deplorables. Sin embargo, casi al mes de haber ingresado, entre los mineros empezó a correr la noticia que un hombre llamado Miguel había desaparecido hace un par de días. Según se mencionó, el señor Miguel había trabajado hasta tarde en la mina, incluso algunos otros mineros dicen haberlo visto, pero cuando lo vieron, este actuaba muy extraño. Tenía la mirada perdida y un escalofrío en una de sus manos, en específico la mano derecha para ser exacto. Mencionan los últimos que lo vieron que el señor dijo algo que en su momento fue algo raro, mas no le prestaron mucha atención. Él me está llamando. Era lo que repetía don Miguel. Después de eso entró a la mina más o menos entre las 6 o las 7 de la tarde, ya casi noche, y después ya no lo vieron más. Aquella noticia se regó por toda la mina y después por todo el pueblo, pero al igual que otras tantas veces que algo así ocurría, prácticamente no se hizo nada. Medio se buscó, medio se avisó a la policía, medio se compensó económicamente a la familia de don Miguel, y con eso se fue quedando en el olvido. Aunque muchos se preguntaban qué le pasaba a la gente que desaparecía en la mina, y aunque tenían miedo de quedarse a trabajar por temor a que les pasara algo, nadie se iba por la bendita necesidad del dinero. Mi madre en repetidas veces me dijo que me saliera de ahí, que no había que esperar a que un día yo fuera uno de los que se accidentaba o que desaparecía. Le hice caso, pero no sin antes terminar mi última semana de trabajo y cobrar mi salario completo. Una de las últimas noches en que salí de la mina, recuerdo que me quedé un poco más de lo normal, haciendo algunas extracciones extra. Tenía que ganar todo el dinero que se me fuera posible, si es que iba a renunciar pronto. Pero para cuando me di cuenta, toda la mina ya estaba vacía. No había prácticamente nadie por ningún lado. Eran más o menos las 8:30 de la noche cuando estaba caminando a la salida de la mina. En mi mano tenía un candil para iluminarme, mientras en la otra sostenía un pico que era la herramienta con la que estaba trabajando.
Al fondo ya se veía la salida, pero cuando estaba por salir, vi como en aquella entrada alguien se paró y empezó a caminar a la entrada de la mina. Conforme me fue acercando, me di cuenta que se trataba de un hombre. Al verlo más detenidamente, me llevé una gran sorpresa al ver que se trataba de Don Miguel, aquel mismo que había desaparecido semanas antes. Casi de inmediato le pregunté qué hacía en ese lugar y que me daba gusto verlo porque toda su familia lo estaba buscando desde hace un buen tiempo. Pero don Miguel, lejos de tener una expresión en su cara, no dijo nada y tampoco hizo gesto alguno. No les voy a mentir, pero ese hombre parecía un zombi. Le dije que fuéramos a la salida para ir al pueblo y que viera a su familia. A don Miguel no pareció importarle nada de lo que le estaba diciendo. De hecho, él me vio a los ojos y me dijo: "Vamos adentro porque nos están esperando". No entendía a qué se refería, así que le pregunté eso. En ese momento, don Miguel me sujetó de la muñeca y me empezó a arrastrar hacia el interior de la mina. Intenté soltarme de él, pero la fuerza que tenía era mucha. Podría decir que era una fuerza inhumana, pues ni siquiera era capaz de hacerle frente. ¿Qué hace?, le pregunté, mientras él avanzaba con paso lento hacia el interior de la mina. Por más que traté que me soltara, no logré nada. Ni siquiera podía hacer que me escuchara. Era como si don Miguel fuera otra persona, o más bien, era como si no fuera una persona. Traté por todos los medios de hacer que me soltara, pero no pude. Ante aquel hecho no me quedó de otra que tomar el pico que tenía en mi mano y darle un golpe a aquel hombre en la pierna. Con fuerza sujeté la herramienta y solté un gran golpe en su pierna derecha. Esperaba que el dolor le hiciera soltarme y aunque así lo hizo, pasó otra cosa aún más extraña. Eso fue que al darle aquel golpe en la pierna de don Miguel, esta se rompió. Se rompió como si fuera un vidrio, un espejo, algo de cristal. Pedazos salieron volando por todas partes. El hombre quedó cojo y lejos de quejarse de dolor o de decir algo, no hizo expresión alguna. Solo se fue arrastrando al interior de la mina. Al ver eso, mis ojos se llenaron de horror puro, porque eso que estaba enfrente de mí no era don Miguel, era otra cosa, algo malo. Con las fuerzas que aún tenía, logré ponerme a correr y salir de la mina en dirección al pueblo. En mi vida volví a pisar esa mina, y aunque suene raro, pero por años historias de gente de vidrio que entraba y salía de esa mina se escuchaban muy seguido. Hoy día oír esas historias es signo de terror, pero en aquel tiempo no lo era. Vaya que estábamos mal y no lo sabíamos. Me llamo Valencia Ortega y soy ingeniero civil de profesión. Esto que les cuento me pasó hace 2 años cuando trabajé en la excavación de una mina que se estaba haciendo en el estado de Aguascalientes, en México. Aquella mina aún estaba en preparación, así que los únicos que estábamos presentes eran los ingenieros y algunos mineros de experiencia, quienes coordinaban las maniobras de excavación. En ese tiempo pasaba las noches en un remolque que estaba a unos 100 metros de lo que sería la entrada de la mina. Éramos pocos quienes nos quedábamos cerca de ese lugar. La mayoría de los trabajadores iban al pueblo más cercano a pasar las noches. En una ocasión, ya siendo altas horas, estaba fuera del remolque fumando antes de irme a dormir. En ese momento escuché el llanto de un hombre. Debo mencionar que en ese entonces yo era una persona que difícilmente se asustaba, una persona pegada a la ciencia al 100% y que difícilmente pensaría en cosas paranormales.
Fue por ese motivo que al escuchar el llanto del hombre en plena noche, lo primero que se me vino a la mente fue creer que alguno de mis compañeros que estaba en los remolques estaba teniendo algún problema. Me acerqué a ellos, pero el ruido no parecía provenir de ninguno. Siendo un poco más detallista y apreciando mejor el sonido, me parecía provenir de la mina donde estaba la entrada. Con cautela y en medio de la noche que no era tan oscura gracias a la luz de la luna, me fui acercando hasta llegar a la entrada de la mina. Conforme me fue acercando, me di cuenta que aquel ruido en verdad sí provenía de la mina, pero de su interior. ¿Hay alguien adentro de la mina? Respondan. Pregunté y al hacerlo aquel llanto se calmó por completo. Eso era signo que en efecto alguien estaba adentro y me había escuchado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Empecé a cuestionar a aquella persona que no se veía por ningún lado, pero no obtuve respuesta alguna. En ese momento y sin saber cómo rayos, pero la mina empezó a ser iluminada por una luz muy tenue. A unos 5 o 6 metros dentro de la mina, se veía una persona que estaba sentada en el suelo de espaldas a mí. Por la apariencia, la complexión, se podía deducir que se trataba de un hombre adulto. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Le pregunté y esta vez sí me respondieron. Nadie quiere jugar conmigo, dijo aquella voz que se escuchó algo más infantil de lo que esperaba. Con mucho cuidado me acerqué hasta aquel hombre que seguía sentado. Al estar a unos metros le toqué el hombro y le pregunté quién era. En ese momento el hombre volteó lentamente hacia donde yo estaba y me vio la cara. Al verlo mi rostro se llenó de terror, pues aquel hombre que estaba sentado ahí tenía la cara de un bebé. Era como ver a un recién nacido en el cuerpo de un adulto. Fue muy poco el tiempo que logré ver el rostro de aquel hombre, pero fue suficiente para darme cuenta que éste tenía una sonrisa siniestra. De oreja a oreja se marcaba una extraña sonrisa en la cara del bebé que dejaba ver toda su maldad. En ese momento di un fuerte grito, tanto que las luces de los remolques de mis compañeros se prendieron y salieron en mi dirección. Yo por mi parte salí corriendo de la mina como loco. El miedo fue tanto que en el camino me caí varias veces, pero no me importó con tal de pararme y seguir corriendo. De aquella historia muchos me creyeron y otros no, pero yo estoy seguro que dentro de esa mina vi a un hombre con la cara de un bebé. Desde ese día empecé a creer más en cosas paranormales, y más si son cosas que pasan en los pueblos, porque en esos lugares hay historias tan crudas que uno nunca se las imagina. Esto me pasó en el año 1988 en el estado de Hidalgo, en una parte muy cerca de Mineral del Monte, una región minera por excelencia en México. Primero que nada, deben saber que yo fui una víctima de lo que ahí pasó, y si callé por mucho tiempo fue por temor, por miedo. Los nombres que usaré en la historia son ficticios para cubrir las verdaderas identidades de los protagonistas. La razón de eso, pues bueno, ya lo sabrán más adelante. En ese año yo tenía más o menos unos 19 o 20 años. El pueblo donde vivía era muy chico y con escasez de trabajo. De las actividades más comunes de la época y de la zona era la minería. Minas se abrían y cerraban todo el tiempo, y la gente pasaba de un lugar a otro en busca de empleo. Recuerdo que ante mi necesidad de trabajo y de llevar dinero a la casa, empecé a buscar trabajo en una de las minas cercanas al pueblo, pero para mi mala suerte todas estaban con cupo lleno.
Entre mi búsqueda me encontré con don Mariano, un viejo amigo de mi padre, quien ante mi situación me invitó a trabajar en una mina que estaban por abrir la próxima semana, y él estaba reclutando personas. Sin dudarlo le dije que sí y que ahí estaría a primera hora. A la espera que llegara mi día de trabajo, saqué todos mis ahorros que tenía y compré algo de ropa de mina e instrumentos para mi trabajo. Una tarde, mientras salía de la tienda que vende este tipo de cosas, me encontré con Julián. Julián era una persona despreciable para mí. Desde que íbamos en la escuela siempre me molestaba y constantemente me insultaba a mí como a mi familia. Ese tipo era de aquellos que hoy en día se podrían considerar como bullies, pero que en ese tiempo eran peores. Esa tarde no fue diferente a otras. Julián me tiró las cosas, se burló de mí y me insultó. Defenderme a puño limpio no era una opción viable. El tipo era más grande y más fuerte, además que nunca estaba solo. Después de ese amargo momento levanté mis cosas y me fui a casa, pero aquel encuentro que tuve con Julián lo vio don Mariano, quien se acercó a mí y me hizo un comentario que no entendí en su momento. Veo que te llevas muy bien con tu amigo. Oye, ¿por qué no lo invitas a trabajar en la mina? ¿Acaso estaba loco? ¿O es un ciego? ¿No vio lo que me hizo ese tipo? Jugando. ¿Acaso creía que estábamos jugando? Fue lo primero que me pasó por la mente. Le expliqué que no éramos para nada amigos, y si algo no me gustaría era tener que verlo a diario en el trabajo. Don Mariano insistió que lo invitara. Quizás en el trabajo las cosas mejorarían, y aunque di un rotundo no, don Mariano me amenazó diciendo que si Julián no iba a trabajar conmigo, él no me daría el trabajo. Maldije mi suerte porque estaba condenado a seguir desempleado, además de haber gastado ya todos mis ahorros, o tener que ver todos los días a Julián y recibir los malos tratos. El hambre pudo más que la comodidad y tras encarar en más de una vez a Julián, logré hacer que él aceptara trabajar en la nueva mina. Claro que en el proceso recibí insultos y golpes de todo tipo, pero bueno, ¿qué le hacemos? El día de presentarse a trabajar por fin había llegado. Don Mariano citó a un grupo chico de personas, entre ellas a mí y a Julián, para dar el recorrido por la parte básica de la mina, explicar cómo se trabajaría y cosas meramente técnicas. El día lunes a las 7 de la mañana caminamos hasta lo más alto de uno de los cerros de nuestro pueblo, donde estaba la entrada de aquella mina. Ahí estaba Mariano junto a dos personas que junto a Julián y yo éramos 5. Don Mariano nos dio la bienvenida, para después ordenarnos colocarnos nuestros cascos y botas para ingresar a la mina. Así lo hicimos. Prendimos la linterna del casco. Entre la oscuridad y humedad de la mina avanzamos. El eco de aquel túnel era agudo, e incluso el ruido de murciélagos revoloteando se escuchaban muy cerca. No sé qué tiempo caminamos dentro de la mina, pero fueron unos 20 minutos si no me equivoco. Hasta aquí llega la mina de momento. De aquí en adelante nos toca trabajarla para sacar los minerales, dijo don Mariano. Después él sacó de una mochila que llevaba una botella de aguardiente, un pedazo de pan duro y fruta, mucha fruta, mandarinas, naranjas, plátanos. Pensé que se trataba del almuerzo, pero no era el caso. Don Mariano se arrodilló y tras hacer un hueco en la tierra, vació toda la botella de aguardiente, tiró el pan y la fruta para después ponerse a rezar. Lo que él hizo se le llama ofrenda, o pedir permiso a la tierra para que sea bondadosa con nosotros y nos deje trabajar en su suelo. Después de su rezo, don Mariano se puso de pie y dijo algo que es donde empieza la verdadera historia de terror. La mina puede ser muy bondadosa con nosotros, pero primero nosotros tenemos que ser bondadosa con ella. Hoy entramos 5, pero saldremos 4.
Esto no es algún tipo de venganza, solo es mala suerte. Vi lo que no debía ver, y si no hubiera visto eso, otro estaría aquí. A la mina tenemos que darle una ofrenda más, una para que no se caiga y sea fructífera. Julián, te pido disculpas por lo ocurrido, y sé que tu sacrificio no será en vano. La mina honrará tu tributo. Después de decir eso, dos personas sujetaron a Julián de ambos brazos. Él no sabía qué pasaba. Se trató de soltar, pero era muy difícil. Don Mariano tomó un martillo muy grande, del tamaño de un mazo, y tras colocar a Julián en el piso, el grito que él hizo fue corto, pues el golpe fue tan certero que Julián dejó de moverse. Uno que otro espasmo muscular hacía rebotar su cuerpo a ratos, pero él ya no respiraba. Hagan un hoyo y arrójenlo ahí, dijo don Mariano muy quitado de la pena. Yo me le quedé viendo con horror. No asimilaba lo que pasaba. Había presenciado algo horrible, un crimen que tenía que saberse. Aquí nadie vio nada. Él solo se cayó en la mina y un derrumbe lo sepultó. Está bien, dijo don Mariano después de haber perpetrado aquel acto. Ahora entendía por qué me insistió tanto en llevar a Julián a la mina. Él siempre supo que era el tributo que le iba a dar. Una sensación agridulce me invadió por dentro, porque él ya no estaba, y quizás pagó por lo que me había hecho e incluso a más gente. Pero no sé si el precio fue muy alto para él. Al regresar a casa se dio la noticia que Julián había fallecido en un derrumbe en la mina. Su familia no hizo mucho por corroborar eso, ya que noticias de ese tipo casi a diario se escuchan, así que se tomó como verdad. Pero la realidad es que él fue usado como un tributo a ese lugar para que no se cayera y fuera abundante. Podría decirse que lo lograron, porque esa mina hasta el día de hoy sigue operando, sigue sirviendo y sigue con gente trabajando allá adentro. Tan solo de pensar que decenas, cientos de personas han pisado ese suelo donde está enterrado Julián, me llena de miedo. Quizás alguna vez se sepa, pero estoy seguro que no será por mi boca. Mi abuelo Paco fue minero por unos 10 años en Chihuahua. La mina donde él estuvo trabajando no duró mucho en funcionamiento, ya que pronto se terminó el carbón mineral que se extraía. Con el tiempo, aquella mina donde él trabajaba se quedó abandonada, tanto que de lejos solo se veía la entrada y mucha maleza que fue creciendo a sus alrededores. Mi abuelo tenía unas tierras muy cerca de esa mina, donde trabajaba como jornalero, y cada que regresaba a casa, pasaba enfrente de aquella mina donde alguna vez estuvo trabajando. Él cuenta que una noche, como a eso de las 7 u 8, mientras regresaba del trabajo, volteó por pura casualidad hacia adentro de esa mina. Él esperaba tener el mismo paisaje de siempre: hierba alta, rocas tiradas, un derrumbe y la entrada de ese sitio. Pero esa ocasión fue diferente, pues al ver la entrada de la mina, se dio cuenta que había algo raro en ella. Justo al interior de la mina, algo estaba brillando muy fuerte. La luz era de un dorado muy intenso que provenía del interior de aquel sitio. Mi abuelo se quedó parado un buen rato pensando qué rayos pudo ser eso. Lo primero que le pasó por la cabeza fue pensar que se trataba de la luz de alguna linterna de algún loco que se metió a husmear dentro. Pero era difícil de creer, ya que la luz no se movía de un lado a otro ni era errante, solo estaba estática, iluminando con mucha fuerza. Llamado por la intriga de qué pudiera ser,
Se salió del camino y fue directo a la entrada de la mina. Así como se fue acercando, el resplandor de aquello que brillaba se volvió mucho más fuerte, pero aún así no sabía de qué se trataba. Solo se veía una gran luz de tono dorado. Con valor se fue metiendo hasta el fondo de la mina para dar con aquello que se estaba iluminando. Dice que no caminó mucho, quizás 10 metros, cuando la luz se hizo menos intensa y por fin pudo ver qué era eso. Aquello se trataba de un árbol muy pequeño, como del tamaño de un arbusto que brillaba con mucha fuerza, aunque el brillo no provenía propiamente del árbol, sino de sus frutos. Los frutos de aquel arbusto no eran otra cosa que monedas de oro. Mi abuelo dice que aquel arbolito estaba cargado de monedas de oro que colgaban de sus ramitas y que era eso lo que brillaba con mucha fuerza. Mi abuelo se quitó el sombrero y se talló los ojos, pensando si lo que veía era real. Digo, ver un árbol con sus ramas cargadas de monedas de oro no se ve todos los días. Él sabía que algo no estaba bien, porque también entendía que no era lógico, pero la curiosidad y la avaricia lo fue llamando más y más hasta tratar de tocarlo. Mi abuelo Paco dice que tocó el árbol, sintió sus ramas y sus hojas. Era real, era como tocar las hojas de cualquier árbol. La textura era idéntica, no había diferencia alguna. Después de tragar saliva, se animó a tomar una de esas monedas de oro. Al hacerlo, también sintió una textura muy parecida a las monedas. Era fría, dura y robusta. De un tirón él cortó una de esas monedas y la examinó a profundidad. En efecto, él se había encontrado un árbol de monedas de oro dentro de la mina. Una sonrisa se dibujó en su rostro y casi de inmediato empezó a cortar varias de esas monedas. Ya tenía un puñado de ellas en su sombrero, cuando una de las monedas, la que tenía en su mano recién cortada, se empezó a sentir muy fría, helada. El frío que emanaba era tanto que no soportó y terminó tirándola al piso. Ahí vio que ésta empezó a derretirse. Se fue deshaciendo hasta terminar en un charco de líquido rojo, un charco muy parecido a la sangre. Tomó su sombrero donde estaban todas las otras monedas de oro y vio que todas aquellas también se habían convertido en lo mismo, en un charco de líquido rojo. Mi abuelo se espantó porque se parecía mucho a la sangre. Asustado lanzó su sombrero lo más lejos que pudo y se paró para salir corriendo. Así como él se puso de pie, aquel arbusto se apagó, dejó de brillar y todo se volvió oscuridad total. Por suerte logró orientarse hacia la salida y entre medio de la oscuridad de la mina salió corriendo a como Dios le dio a entender. En el camino se cayó varias veces, pero logró salir sano y salvo de la mina. Aquella historia del abuelo Paco se corrió en el pueblo como pólvora y con el tiempo pasó a ser una leyenda, la leyenda del oro falso. Uno que otro dice haber visto algo parecido con el tiempo, pero esos son solo rumores, aunque no lo dudo, pues si pasó una vez, pueden pasar muchas veces, o al menos eso es lo que mi abuelo Paco dice. Las supersticiones muchas veces nos llevan a hacer locuras. Ese es el caso de don Aurelio. Esta historia se remonta a los años 1960 en Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo, en México, lugar que es minero por excelencia desde tiempos coloniales. En el año del que les hablo, había varias minas de plata que aún seguían activas por toda la zona. Don Aurelio era un minero que era amigo de mi familia. Es por eso que más o menos sé bien cómo está esta historia.
Ese señor tenía cerca de 45 años y estaba solo. Se casó, pero su esposa y sus hijos lo dejaron, porque por largo tiempo tomó la bebida y les daba malos tratos. Con el tiempo él se fue reformando y consiguió un trabajo en una mina, pero aunque había dejado la bebida, el mal carácter siempre estuvo consigo. Una tarde, cuando don Aurelio salía de la mina, dice que justo en la entrada de ella vio a un animal que lo estaba obstruyendo. Eso se trataba de un coyote de color negro. Ver a un coyote por esa zona era algo raro, ya que ellos no bajan o no se acercan tanto a lugares donde haya gente. Además que el hecho que fuera de color negro lo hacía aún más curioso, pues este tipo de coloración en ellos se da en 1 de cada 1000 ejemplares, o quizás en más. Don Aurelio estaba solo, sus compañeros ya se habían ido hace rato, así que no supo cómo actuar. Y no lo digo porque estaba enfrente de un depredador, sino porque en el pueblo se tiene la creencia que si te encuentras con un coyote, es signo de mala suerte. Don Aurelio tomó varias piedras y se las empezó a arrojar a aquel animal, que asustado solo dio un gruñido y luego salió corriendo. Don Aurelio rápidamente se arrodilló y se puso a rezar. Marcó una cruz en el suelo con una navaja y pidió que no le fuera a pasar nada malo. Pero creo que no funcionó, o eso es lo que el señor pensó, ya que posterior a aquel encuentro que tuvo con ese animal, le empezó a ir cada vez peor. Tuvo varios accidentes en la mina, se enfermó de gravedad por una tos que nunca se le quitó, además que uno de sus hijos había regresado y le quería quitar su casa. Don Aurelio supo enseguida que todo eso era producto de aquel desafortunado encuentro que tuvo con aquel coyote negro en la entrada de la mina. La gente allegada a él le decía que quizás todo eso le pasó porque nunca fue al médico después de años de alcoholismo, y de su hijo, bueno, nunca fue un padre ejemplar que quería. Pero esto hizo oídos sordos en aquel hombre que decía que había perdido su suerte. Ahora la pregunta era cómo quitarse aquella salación. Según se cree en el pueblo que la única forma de quitarse ese mal es desvivir a uno de estos animales, y si es aquel mismo que viste, es aún mejor. A raíz de eso, don Aurelio compró un arma y todos los días iba armado a la mina esperando quizás algún día bajar aquel coyote negro y así poder cobrar su venganza. Pero ese animal nunca se apareció por esos lugares. Ante la desesperación de qué hacer, una tarde después de trabajar, el señor se adentró un poco al bosque para buscar aquel coyote. Caminó hasta caer el sereno, pero no lo halló. Sin embargo, en un claro vio un coyote que estaba echado, y aunque no era el negro que vio, quiso darle fin a este para contrarrestar aquel encantamiento. Lo que no se esperó es que a la hora de disparar su arma, esta se trabó y no funcionó. El coyote se dio cuenta de la presencia del señor y aulló llamando a toda su manada. Un grupo de varios coyotes vieron con recelo a don Aurelio, quien no le quedó de otra que regresar corriendo al pueblo, pero por la velocidad de los coyotes no le dio tiempo, siendo que éste se ocultara dentro de la mina donde trabajaba. ¿Qué pasó? Aquella manada de coyotes alcanzó a don Aurelio, y bueno, ellos le dieron fin, justo en la entrada donde vio aquel coyote negro aquella tarde. Por días, meses y años, todos los que sabían de lo ocurrido se preguntaban si don Aurelio en verdad tenía mala suerte, o si él fue quien buscó lo que le pasó. Les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Quién fue el malo? ¿Don Aurelio
o los coyotes. Cuando tenía 20 años trabajé como un peón dentro de una mina en el estado de Durango. En toda aquella zona había por lo menos un par de minas más que también estaban operando. Sin embargo, en la que yo pedí trabajo era un tanto diferente. Era poco usual. Esta mina era la que más pagaba por jornada laboral, pero a su vez era la que menos trabajadores tenía. ¿Cómo era eso posible?, se preguntarán ustedes. Si pagan más, debería haber más miembros. La cuestión es que esta mina tenía una fama nada grata. Prácticamente todos los que trabajaban en esta mina terminaban renunciando debido a que en ella se aparecían cosas. ¿Qué cosas?, preguntarán. Bueno, siempre era diferente. Había mineros que decían ver animales extraños, serpientes muy largas con manos y pies como las de un ser humano, caballos sin cabeza o perros tan grandes como el tamaño de un toro. En otros casos había apariciones de personas que no tenían sentido, como señoras arrollando a sus hijos en el fondo de la mina o niños jugando a la medianoche. Cada aparición era diferente, y lo peor era que nadie sabía que era una aparición hasta que salían de la mina y dejaban de verlos. Era por eso que nadie quería trabajar en ese lugar, a pesar de que pagaran más, porque había mineros que terminaban mal de salud y con lo que ganaban no era suficiente para regresarlos a la normalidad. Como dicen, salía más caro el caldo que las albóndigas. Pues bueno, yo llegué a caer esa mina. Al no haber muchas opciones, no me quedó de otra que trabajar ahí y esperar a que nada malo pasara. Y así fueron por semanas, meses. Nunca vi nada o nunca me pasó algo. En el mes de noviembre de ese muy lejano 2002, recuerdo que había terminado mi turno dentro de la mina. Mis compañeros se estaban retirando, siendo que yo fuera el último en tomar mis cosas y salir de aquella mina. Aunque afuera aún era de día y había sol, dentro de la mina todo estaba oscuro. Solo nos iluminaban algunos focos que estaban distribuidos cada ciertos metros, pero estos no iluminaban muy bien que digamos. Ya estaba caminando hasta la salida cuando de pronto escuché el ruido de alguien picando piedra. Al girar sobre una caverna que estaba sobre el tramo principal, vi a dos hombres que estaban escarbando con un pico. Aquellos dos hombres tenían el overol de minero puesto, tenían picos y palas en sus manos y parecían seguir trabajando. Al verlos no los reconocí muy bien, así que asumí que eran nuevos, por lo cual les llamé la atención para decirles que la jornada ya había terminado, que era hora de irnos. Aquellos dos mineros tiraron sus herramientas y voltearon a verme. Quizás sería por la escasa luz que había dentro, pero al intentar ver más claro sus rostros, no podía. Era como si sus caras fueran borrosas, algo que no parecía tener sentido. Con señales les dije que ya era tarde y era hora de salir de la mina. Uno de aquellos mineros se sacudió el polvo de su overol y caminó hasta donde yo estaba, pero conforme se fue acercando, su rostro, que era borroso, se hizo más y más nítido. Cuando estuvo a un par de metros de mí, por fin pude verle la cara, aunque eso de ahí no era una cara, eran huesos. La luz de los focos medio iluminaron aquel rostro esquelético de ese minero, o más bien dicho, de esos dos mineros. Ambos solo eran esqueletos que estaban trabajando dentro de la mina. Sus rostros, sus manos, solo eran huesos de lo que alguna vez fue una persona.
Como era de esperarse, no me quedó de otra que salir corriendo de ese lugar como Dios me dio a entender. No le di muchas vueltas al asunto, porque sabía que lo que pasó allá adentro, en esa mina, en esa ocasión, no era más que otra prueba que yo había sido la víctima de quien se aparece ahí. Esto que les comparto es una vieja leyenda que se cuenta en mi comunidad llamada San Miguel, en cuyo lugar está una mina que lleva el mismo nombre. Esta mina había estado funcionando durante más de 100 años, hasta los años 80. Se cuenta que una oscura noche de otoño pasó algo que dejó inservible a esa mina. Esa noche 3 mineros, Carlos, Joaquín y Miguel, fueron asignados a trabajar en una nueva veta descubierta recientemente en lo más profundo de la mina. Mientras avanzaban con sus herramientas y linternas, notaron algo inusual. Se trataba de un tenue brillo azul que emanaba de un túnel que para esa hora estaba libre de trabajos. Con cautela se dirigieron hacia la fuente de la luz. A medida que se acercaban, escucharon un zumbido muy extraño, como el de una máquina perforando. Al girar la última esquina de ese túnel, quedaron petrificados con la visión que tenían ante ellos. En el centro de la cavidad había 3 figuras pequeñas, de no más de 1 metro de altura, que estaban operando una máquina un tanto extraña. Era como una pistola, pero con una luz que drenaba una clase de mineral de las paredes de la mina. Los seres que sostenían esta máquina tenían la piel gris, cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros sin pupilas. Carlos, con el corazón palpitando, dio un paso atrás, pero accidentalmente golpeó una roca con su bota. El ruido resonó en la cueva y las 3 figuras se giraron al unísono, viendo con sus ojos negros a los mineros. El zumbido de la máquina se detuvo y un silencio sepulcral llenó todo el aire. Joaquín susurró desesperadamente: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Sin dudarlo, dieron la vuelta y corrieron tan rápido como sus piernas se los permitieron. El eco de sus pasos resonaba en los pasadizos oscuros mientras huían de esos extraños seres. Cuando llegaron a la superficie y con sus rostros llenos de horror, empezaron a contar qué rayos vieron, pero nadie les creyó. Al principio atribuyeron sus historias al cansancio y a la imaginación. Sin embargo, los 3 hombres estaban convencidos de lo que ahí habían presenciado y se negaron a volver a la mina. A pesar de la falta de pruebas en la historia, esta se propagó rápidamente y la mina cerró de manera abrupta. Los rumores de las pequeñas criaturas grises y su misteriosa máquina convirtieron este lugar en una leyenda local, causando que la gente evitara siempre esta zona. A día de hoy la mina sigue ahí, y uno que otro poblador dice haber visto cómo en las noches su interior brilla y se ven sombras de personas muy cabezonas dentro. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.